Esa palabra el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que en esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás tú negado 3 veces. Y Pedro, que ya había hablado a la carrera lo que sentía, ahora acabó de profundizar más su error cuando dijo: Señor, de ninguna manera te negaré, aunque tenga que morir por ti. Estoy dispuesto a morir, pero no te negaré jamás. Y los demás dijeron lo mismo. Ese es el problema, cuando uno habla, hay siempre gente que sigue atrás y dice lo mismo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y ahí se movió el grupo y llegaron a Getsemaní. Cuando llegaron a Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran atrás, se quedaran quietos en aquel lugar, y él se movió con Pedro, Juan y Santiago hacia adelante. Cuando llegó más al frente, dice que comenzó de pronto a angustiarse y se entristeció profundamente. Y le dijo a los discípulos: mi alma está triste, mortalmente triste. Oiga eso. Dice que todo Dios estaba en Jesús. Esto complementa algo que predicamos anoche. Todo Dios estaba en Cristo. Sin embargo, ¿cómo usted se puede explicar una cosa como esta? Que se angustió en una forma tan impresionante que también dijo: mi alma está triste, mortalmente triste. El alma es parte de la persona interior que tenemos todos los seres humanos. Y es la parte a través de la cual se manifiestan los anhelos del ser humano y las emociones. Que sí, que una emoción de tristeza, de angustia, se apoderó del Señor. Fíjese usted que eso imposible que se apoderara del interior de Cristo, que era Dios en plenitud. Se apoderó de lo de afuera. La humanidad de Jesús sintió esa tristeza, sintió esa angustia tan terrible y la expresó por su boca a la cara de los discípulos. Y le dijo: velad conmigo 1 hora, y lo dejó allí, Pedro, Juan y Santiago, y se volvió al frente y comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar, lo primero que dijo fue: Padre, aparta de mí esta copa. Es como si hubiera dicho: Padre, no permita que me maten mañana, no permita que el látigo de Roma me haga pedazo de la espalda en esta noche, no permita que la lanza de Roma me atraviese el costado, no permita que los clavos me atraviesen las manos y los pies. Si Dios hace eso, nos hubiera llevado Satanás a todos nosotros, no estaríamos aquí ahora. Muchos estaríamos ya en el infierno y otros no sé dónde estarían. Ahora, el hombre espiritual inmediatamente, no importa el anhelo de la carne, no importa la tristeza de la carne, no importa lo que la carne anhele, domina la carne y la sujeta. Inmediatamente el hombre espiritual, el hombre de oración, el hombre poderoso con Dios, dijo: pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Alabado sea Dios! Ahí se tiró las rodillas y comenzó a orar. Ahora, fíjense lo que están aquí. Cuán tremendo, terrible es el poder de la carne. Por eso dije anoche y lo repito hoy, que el diablo es un muñeco derrotado, pero la carne, ahí vivimos, ahí nos movemos, ahí comemos, ahí dormimos, y el sentir de la carne es muerte. Es el enemigo más terrible que tenemos. Andamos por el mundo, sí, pero la carne, ahí, esa es nuestra casa. Y fíjense el poder de la carne cuando logra angustiar en una forma tan terrible y una tristeza tan terrible a Jesús, que el Señor le expresa por su boca y se mostraba evidentemente la angustia. Y lo dijo: mi alma está triste, mortalmente triste. Padre, aparta de mí esta copa. Eso quiere decir, hermano, que si usted no se dedica a buscar a Dios y se consagra a Dios, usted no podrá vencer jamás mientras viva en esta carne. Jesús mismo se tuvo que tirar de rodillas en Getsemaní a tomar dominio sobre este de afuera. Este de afuera es más malo que el diablo 100.000 veces. Sea bendito el nombre de Dios. Y ahí oró, y ahí clamó, y de pronto se puso en pie y se fue a buscar a los discípulos a ver la ayuda que Pedro le estaba dando. Cuando llegó, Pedro estaba que roncaba alegremente. Y el Señor le dijo, lo despertó y lo levantó y le dijo: orad. ¿Por qué dormís? Orad para que no caigáis en tentación. Fíjese por qué el Señor estaba orando: porque esta carne estaba entristeciéndolo, esta carne estaba angustiándose, esta carne estaba titubeando, y él estaba tomando dominio de eso. Y a los discípulos los previno: oren para que no caigan en tentación. Fíjese, hermano, ahí que está la explicación tremenda, terrible, trágica. ¿Por qué tantos se caen?
Y aún gente que usted vio que tenía un ministerio y que se habían ganado miles de almas, se cayeron. Dice, pero ¿y cómo es eso? No es la culpa de Dios. Dios no dejó la fórmula para sobrevivir. Dios no dejó la fórmula para tener al diablo bajo nuestros pies. Dios no dejó la fórmula para vencer. Hay que orar. Hay que orar. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted habla con Dios, se le pega lo de Dios. Cuando usted habla con Dios, usted está en comunión con Él. Cuando usted habla con Dios, Dios no falla en derramar su espíritu sobre usted. Dios no falla en darle fuerza a usted. Gloria a Dios. Hable con Dios a menudo. Algunos evangélicos dicen, yo amo tanto a Dios. Ay, yo sí lo amo. No hay quien lo ame como yo. Y no oran nunca. Hipócrita, ¿cómo usted va a decir que ama a alguien que no habla con Él? Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted ama a alguien, está desesperado todo el tiempo para hablar con Él y sonreírse con Él y abrazarlo y tener comunión con Él y andar con Él. Pero que usted ama a Dios y no tiene tiempo para orar. No tengo tiempo para orar. Pero usted ama eso que le roba el tiempo, lo que usted ama. El trabajo, el estudio, los entretenimientos carnales y toda la basura aquí abajo. Eso es lo que usted ama. No se enoje, despierte a la realidad de que si usted no ora está perdido. Si usted no ora fracasará. Si usted no ora se caerá tarde o temprano. Si usted no ora no va a tener victoria nunca. Si Jesús tuvo que orar, usted es más grande que Jesucristo. A los discípulos se lo dijo aquella noche terrible de Getsemaní: levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Hombres que se han caído, que tenían ministerio, que habían ganado multitud de almas, solamente han dicho una razón: me descuidé en la oración, con tristeza. Había mucho trabajo, había mucha correspondencia, había muchas responsabilidades. Mire, la responsabilidad más grande es mantener la vida de oración de nosotros firme y viva. Glorias a Dios. Madrugue a orar. Levántese tempranito, a las 5 de la mañana o antes, y doble la rodilla y ore. Y hasta que usted no ore lo suficiente para sentirse como debe sentirse cristiano, no se desayune. Glotón, sonríase, que el Señor le ama. Yo también. ¡Alabado sea Dios! Hay cristianos que se levantan a las 6 de la mañana o a las 6:30, desesperados, y agarran un sándwich y ahí salen corriendo para el trabajo porque están a punto de llegar tarde, y el sándwich en la mano comiendo, no se lavan ni los dientes, y para frente corriendo, y no han ganado ni 5 minutos. Y el diablo dice: esta es la oportunidad mía, hoy es que le doy el golpe. No, hermano, primero hay que preparar lo eterno. Primero hay que pelear por lo grande, por lo que va a permanecer para siempre, la salvación de nuestras almas. Y después que el resto viene por añadidura. Para el resto hay tiempo también. Para el resto se puede hacer también. Hay cosas que son lícitas. Hay que hacerlas. Yo tengo que firmar programas de radio. Y tengo que contestar correspondencia. Y tengo que hacer cuantas cosas y atender a cuantos allá en el Escuadrón Cristo Viene, cuantos asuntos del ministerio. Pero mire, hermano, yo no atiendo nada hasta que yo no me levanto por la madrugada y oro por lo menos 2 o 3 o 4 horas. Entonces yo atiendo. Y mientras yo no haga eso, no atiendo nada. Yo tengo que atender primero a papá y después atiendo lo demás. Alabe lo que el Señor le ama. Hay montones evangélicos hoy en día que no oran 5 minutos. Otros que no oran 15 minutos al día. Usted está más muerto que vivo. Acaba de despertar, acaba de resucitar, que está muerto, está en el piso. Levántese, Cristo le ama, levántese. Sin oración va a fracasar. Alabado sea Dios. Y hay siervos de Dios que están tan ocupados y tienen tantas responsabilidades que no tienen tiempo para orar. Por eso cuando se paran en un púlpito y predican, lo que traen es una mortandad. Lo que tienen por mensaje es una cuestioncita muerta. No se mueve ni una mosca. Si usted no ha podido orar, no predique nada. Usted no ha podido orar, no ha podido buscar a Dios, cállese la boca. Alabado sea Dios. ¿Para qué va a traer una bobería a la gente? Hay que traer mensaje en el Espíritu, mensaje en fuego, mensaje de arriba, del corazón de Dios al corazón del pueblo. Alabado sea Dios. Algo que mueva al pueblo, algo que edifique, algo que renueve las vidas, que derrita el corazón del pecador. Ya no es época de predicar bobería, es época de predicar palabra de arriba del cielo. Cuando nos ponemos en sintonía con Dios, Dios nos da mensaje. No hay que tener letras allá abundantísimas, no. Lo que hay que tener es unción de Dios, poder de Dios, fuego de Dios, Espíritu Santo y fuego. Entonces hay mensaje de Dios. Pero hay gente que está más preocupada por las letras
que por la bendición del Espíritu Santo. No es que usted no tenga letras, tenga más letras que Pablo si quiere. Pero Pablo, con todas las letras que tenía, decía: no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y de espíritu, para que vuestra fe no esté en los hombrecitos, sino en el poder del Dios de la gloria. Es decir, que un hombre con tantas letras como Pablo era tan inteligente. Algunos se llenan de letras, pero pierden la inteligencia. Era tan inteligente que estaba en las manos de Dios. Y Dios usó sus letras, usó su cultura, usó toda aquella sabiduría humana que tenía, porque Dios usa todo lo que tenemos. Pero póngalo en manos de Dios. No crea que usted pueda hacer algo. No hay nadie más inteligente que le dice: tú sabes que soy incapaz, insuficiente, pero dependo de ti. Esos son los pobres en el espíritu, de los cuales será el reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Dios. Y Jesús, que era todo Dios en un cuerpo humano, oró como pocos han orado jamás. ¿Y por qué tuvo que orar tanto? En Getsemaní vemos la escena. La humanidad de Jesús triste, con desesperación. No quería enfrentar aquel sacrificio tan terrible. Y Jesús tenía que tomar dominio de esa carne. Y cuando encontró a Pedro y a Juan dormidos y a Santiago, y los amonestó: orad para que no caigáis en tentación, se fue de nuevo y se tiró de rodillas. No estaba todavía satisfecho con lo que había orado. No había atravesado a través de la situación todavía. Hay que atravesar a través de los problemas, hay que atravesar a través de la opresión satánica, hay que atravesar a través de las tribulaciones, hay que orar hasta que sintamos que eso está en manos de Dios, que ya no hay nada que nos pueda oprimir. Hay que orar lo suficiente, no corte a mitad la oración, porque se quedó a mitad. ¡Alabado sea Dios! Volvió de rodillas y oró de nuevo. Y se volvió y se puso en pie, y va para los discípulos, ahí estaban dormidos de nuevo. No se molestó ahora ni en despertarlo. Lo dejó que durmieran. Y se fue y se dio de rodillas por tercera vez. Ahora fue la oración decisiva. En 2 oraciones no había conseguido la victoria. Se tiró la tercera. Y oiga que dice la Biblia, oiga esto, dice la Biblia: ahora, entrando en agonía, oraba sin cesar. Ahora era una ametralladora de oración. Dice: y su sudor, se bañó sudor. ¿Cómo sería esta oración? Porque hay gente que no ora nada que con la cabeza metida bajo una almohada. No se sabe si está en el cielo o está en la tierra. ¿Dónde está? Alabe lo que le dan. Imagínense cómo será esa oración. Está en Getsemaní, un huerto, un jardín al aire libre, y se baña sudor. Que el sudor caía por tierra, como sangre caía el sudor por tierra. ¿Cómo sería esa oración? Quiere decir que tenía en tensión, tenía en acción todo, las manos, el cuerpo, la cabeza, las piernas, todo en acción para bañarse en sudor al aire libre. Imagínense cómo era eso. Esa es una oración de verdad. Hay gente que no sabe si están orando o están durmiendo. Ahí estaba, me imagino oírlo gimiendo al Padre, bañado en lágrimas. Jesús lloraba, bendito sea el Señor. Y ahí, y clama, y gime, y clama, y llora, y gime, y clama. Y de pronto dice que se dio un ángel del cielo. Y el ángel comenzó a confortarle, se le paró al lado a participar en la batalla. Fíjese bien, falló Pedro. Pedro era humano, todos los humanos podemos fallar. Falló Juan, falló Santiago, pero papá no falló. ¡Alaba lo que él vive! Cuando Dios vio que Juan se durmió y Santiago y Pedro se durmieron, dijo: pues no te apures, te voy a enviar un ángel. Y el ángel vino y lo ayudó en la oración. Los ángeles están al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación. Fíjese, por eso, hermano, cuando usted tenga una batalla espiritual: ay, pero es que el pastor como que no me ayuda, y como que no me ayuda el hermano, nadie me ayuda, me siento solo. No está solo nada, Dios está con usted, y Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y a veces Dios permite que el pastor como que ignore el asunto, y que ignore el hermano, para probarlo usted, a ver si es verdad que usted tiene la fe en él o en los hombres.
Cuando nadie responda, tírese de rodillas y dígale: ahora que voy a ver lo grande que tú eres, ahora que voy a ver que tú eres un Dios de verdad, ahora que voy a ver que tú no fallas, alabado sea Dios, envíame un ángel que me ayude, gloria sea Dios. Estar seguro que el ángel viene. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Jesús, bañado de sudor, sintió la victoria, se puso de pie. Ya él sabía que todo estaba en manos del Señor. Sintió libertad. Ya la carne no podía decir nada, ni había tristeza ya, ni había angustia, ni había duda, ni titubeo. Ahora sabía que iba para la cruz a comprarnos a todos nosotros para que fuéramos herencia del Dios de la gloria. ¿Cuántos de los que están aquí se dejaron ya comprar del Señor? ¿Cuántos están todavía vendidos al otro? Ni se sonríe ahora. Millares están vendidos al otro, pero en esta noche Cristo está aquí, en esta noche Cristo se mueve en este lugar, en esta noche su mano está extendida, el Espíritu de Dios se mueve, en esta noche ríndase a Jesús, en esta noche déjese comprar, que Él nos compró con precio, alabado sea Dios, nos redimió, nos compró otra vez para que seamos propiedad de Dios. Y entiende, amigo, esta batalla, y por qué Jesús tuvo que poner todo para dejarse matar en la cruz. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los creó a su imagen y semejanza. Y Adán estaba en inocencia y Eva también. Tan inocentes eran que andaban desnudos. No se avergonzaban porque estaban en una inocencia tal que no había convicción de pecado en ellos. Como un niño de 2 o 3 años. Dios le dio toda potestad a Adán. Adán tenía el poder total sobre este mundo. Dios le dijo: llena esa tierra. Le dijo: domínala, toma dominio de las bestias del campo, de las aves del cielo, de todo, todo es tuyo. Adán le puso el nombre a todos los animales. ¡Qué clase de inteligencia! Estaba toda la mente de Dios en él. ¿Sabe lo que es ponerle el nombre a todos los animales? ¿Cuántas especies hay? Sonríase, que el Señor le ama. Todo estaba en sus manos, todos los árboles de semillas, de frutas, llenos de frutos suculentos en sus manos, todo era de él. Él estaba cuidando eso y era dueño. Pero cuando vino Satanás y tentó a Eva, y Eva cayó en pecado, y Eva le puso el fruto en la boca a Adán, y Adán comió, vendieron todo al diablo. Entonces el diablo vino a ser, como dice Pablo, el Dios de este siglo, o como dijo Cristo, el príncipe del mundo. Pero él tenía todo el poder porque se lo vendió a Adán. Adán se lo vendió todo, se lo entregó todo a él. Porque aquel, oiga todo bien, aquel a quien usted obedezca como esclavo, la Biblia dice que en su esclavo usted se constituye. Usted se puede vender a Satanás o se puede vender a Cristo Jesús. Una de dos. No hay nada más que dos señores. Si usted no es de uno, ahora mismo es del otro. ¿De cuál de los dos es usted? Si está en pecado, está vendido a Satanás. Eso no es conmigo, y yo le amo. Yo tengo que hablar la verdad clara para que usted entienda su situación. Y en esta noche cambie de las tinieblas a la luz. Cambie de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo. Cambie de la muerte a la vida. Alabado sea Dios, de la condenación a la salvación. Gloria sea Dios. Yo no puedo venirle aquí a usted con cuentecitos de viaje ni con pañitos tibios. Tengo que hablar la verdad clara. Pero en un solo propósito, que usted se salve. Un solo propósito, que usted sea más que vencedor, un heredero del reino de los cielos. Por lo tanto, usted no se enoje conmigo, enójese con los que le predican mentira, y enójese con los que le predican idolatría, y con los que le predican basura. Pero no se enoje con los que le damos la palabra como está en la Biblia, porque queremos que usted se salve. Tenemos celo por su alma, tenemos amor por usted, alabado sea Dios y por sus hijos y su familia. Avance, conviértase a Jesús, pase de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo y sálvese. Todo quedó en manos del diablo, todo. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús, se lo dijo: todo eso es mío, le dijo. Señaló todas las potestades y glorias del mundo. A mí me fueron entregadas. Adán se lo entregó. Las doy a quien quiero. Bueno, como eran de él, las podía dar. Jesús no dijo una palabra, Jesús sabía que era verdad. Pero Jesús venía a quitárselas. Alabe lo que él le ama. A eso vino Cristo, a quitarle lo que vendió a Adán al diablo, venía Cristo a quitárselo. Y cuando Jesús murió en la cruz sin pecado, el único que ha muerto sin pecado, Jesús,
Los demás que han muerto sin pecado son los que se lavaron en la sangre antes de morir. El único, al morir sin pecado en la cruz, tuvo la total autoridad y el total poder para arrebatarle al diablo todo. Que sí, que en la cruz él despojó al diablo de toda potestad, lo avergonzó públicamente ante toda la creación, lo derrotó, lo dejó sin ninguna autoridad, sin ningún poder. Oiga bien y mire para acá y abra los ojos bien abiertos. Mire, este es el poder que tiene el diablo ahora. Esto es un cero, por si no ve bien desde allá. Eso es un cero. Eso es un cero. Un diablo con cero poder, con cero autoridad, el que tiene la humanidad bajo los pies de él. Acá hay toda la humanidad. ¡Gloria a Dios! Parece mentira que usted, amigo querido, y la humanidad que está perdida, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, estén subyugados y dominados por un diablo que no tiene poder ninguno, porque Cristo se lo quitó todo. Ahora oiga esto, que es lo más lindo. Se lo quitó a él, al diablo, y se lo dio a su iglesia. Y la iglesia del Señor no es una organización humana, ni es ningún club social religioso aquí abajo. La iglesia del Señor no es ninguna liturgia religiosa, ni ninguna forma religiosa, ningún rito, ni ninguna religiosita muerta. La iglesia del Señor es el grupo de hombres y mujeres que se han rendido a Cristo, están lavados en la sangre, están llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Todos los que estamos en el Espíritu, que sentimos ríos de agua viva, somos iglesia de Jesucristo. A nosotros nos entregó Cristo todo el poder que el diablo tenía. ¡Glorias a Dios! ¿Cuántos de los hermanos están firmes en el camino del Señor y sienten la bendición del Espíritu Santo diariamente? Levante la mano alta. Levante la mano. Dígale, yo lo tengo. Mire para arriba, dígale, yo tengo eso, Señor. Yo soy tu iglesia, yo soy iglesia tuya, yo soy tuyo, yo soy tu iglesia, yo soy tuyo. Dígaselo. Háblelo con la boca, confesamos para salud y hacemos aleluya. Hermano, pues óigalo bien. Usted tiene todo el poder que Adán tenía antes. Somos redimidos. Fuimos redimidos, nos compraron otra vez con sangre, con muerte expiatoria. Somos, alabados sea Dios, los que tenemos ahora la autoridad total de Cristo aquí abajo. Ningún religioso mundano la tiene. Alabe lo que él vive. Ningún evangélico mundano y tibio la tiene. Solamente la tienen aquellos que son creyentes del Cristo vivo. Y saben que son creyentes porque tienen el Espíritu Santo que confirma nuestra herencia, que somos los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban? Quiere decir que nosotros somos los que atamos los demonios, desatamos las ataduras satánicas, rompemos los yugos del diablo, porque tenemos la autoridad total de Cristo. Nosotros somos los que le quitamos las propiedades al diablo y se las entregamos a Jesús. Aquí estamos en esta campaña haciendo eso, quitándole las propiedades al diablo y entregándoselas al Señor. ¡Glorias a Dios! ¡Aleluya! Hay algunos evangélicos que parece que ni eso conocen, porque vienen, ay hermano, es que el diablo me da tan duro. Y dicen, ¿cómo es eso? Que un enemigo derrotado, que Cristo le quitó toda potestad, le da tan duro a usted. Y usted que tiene todo el poder de Cristo está aquí quejándose y lloriqueando ahora, en una forma increíble. Y pues entonces se para firme y le mete un puntapié y lo tira a la luna. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, si el diablo no tiene ninguna potestad y usted la tiene toda, atáquelo, repréndalo, ordénele que se vaya, espántelo como el que espanta un perro. Mete una patada en el suelo y dígale, ¡vete! ¡Fuera! ¡Lárgate! Mi alma te alaba, Jesús. Cada vez que el diablo vea con un cuentecito de eso y un síntoma en el corazón y una voz aquí, te muere, dígale, no me muero nada, eres un mentiroso y te tengo bajo mis pies. Y patelo ahí, dánsele encima. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. Somos más que vencedores, dijo Cristo. Tenemos la victoria ya, pero vivimos en una carne débil que si no oramos
cae en tentación. Sobre el único que el diablo tiene potestad aquí abajo ahora mismo es sobre los pecadores, porque en su pecado están vendidos a él. Como se han vendido voluntariamente a él tiene potestad sobre ellos. Pero los que estamos rendidos a Jesús, los que estamos lavados en la sangre, nos le reímos en la cara, le decimos: diablazo, tengo autoridad sobre ti, tengo todo el poder de Cristo contra ti. Alabado sea Dios, y le caemos arriba con la palabra de Dios y lo reprendemos y se tiene que ir. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso es palabra de Dios. Nosotros los cristianos que estamos aquí le llaman cristianos a cualquier cosa, pero estoy hablando de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo, que viven en santidad y aman al prójimo como a sí mismo y aman a los hermanos más que a su propia vida. Nosotros los creyentes somos el ejército de Jesucristo aquí abajo, hermano. ¿Cuántos son soldados en el ejército del Señor? Mira, hermano, mire para arriba y dígase: soy soldado tuyo, soy soldado tuyo, soy soldado tuyo, de primera fila, alabado sea Dios, soy soldado tuyo, de primera fila soy, alabado sea Dios, bendito Jesús. En otras palabras, somos guerreros, pero no peleamos con armas carnales, peleamos con armas espirituales. Porque nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas para derribar la fortaleza de Satanás. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, imagínense, nos ha dado todo el poder para que sobrevivamos a esta generación torcida. Y cuando llegue el momento glorioso, volemos para el cielo, a ver las glorias del cielo que nos esperan allá. Bendecido sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús se levantó vencedor, bañado sudor, hay que pelear, hermano, la batalla, pelear por entrar, dice la Biblia. Bañado sudor se movió, Pedro y Juan y Santiago dormiditos todavía. Roncaban alegremente los muchachitos. Y el Señor les sacó un grito: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no caigáis en tentación. Por segunda vez. Ya él estaba completamente seguro de que esta carne no podía hacer nada, preparadito para el sacrificio más terrible que jamás ha vivido ningún cuerpo humano en esta tierra. Por ti, hermano, por ti, amigo, por mí, por los amados hermanos pastores, por todos los que estamos aquí, un sacrificio tan terrible. Cuánto nos amó. Por lo tanto, el que está aquí en esta noche no salga de aquí sin Cristo. Que ese Cristo que pagó un precio tan grande es el único que te puede librar a ti del infierno, de la eterna perdición. Tú no te vayas de aquí aunque el diablo te diga: déjalo para mañana, aunque te diga: no tienes problema, aunque te diga: no, se enoja la mamá, se enoja la esposa, que se enoje todo el mundo, pero agarra a Cristo en esta noche y vaya salvo de aquí. Salga salvo de esta noche de este lugar. Los que están en las casas, llamen esta noche, que hay 5 teléfonos para que usted se salve en esta noche. ¡Gloria sea a Dios! Es noche de victoria, aprovéchela antes de que sea tarde. Mañana podría ser tarde. Y el Señor le anunció a los discípulos, le dijo: he aquí que ha llegado el momento en que yo caiga en manos de pecadores. Ahí vienen los que van a apresarme. Y en ese momento apareció Judas, uno de los apóstoles. ¡Qué tremendo! Uno de los apóstoles, un ministerio más grande que todos los que estamos aquí ahora. Apóstol, con una turba, armado con palos y con espadas. Se acercaban toditos, y ya Judas le había dicho: aquel a quien yo le diera el beso, ese es él, apresadle. Ya lo había vendido con los líderes, los grandes líderes religiosos. No ha habido gente más mala en la tierra que los grandes líderes religiosos. Han matado más gente que pelos tenían en las cabezas. Sea bendito el Señor. Y ya esa gente habían convencido a Judas y por monedas había vendido al Señor. Yo lo entrego, dijo. Y ahí estaba. Y cuando vio a Jesús se le acercó: salve, maestro, y lo besó. ¡Qué bandido! Mi alma te alaba, Jesús.
Y oiga esto bien, cuando lo besó, aquella gente agarró al Señor y lo apresaron. En Mateo no lo dice, pero otro de los evangelistas sí lo dice, que cuando lo tocaron cayeron al piso todos. Y se pararon, me imagino que venían de medio lado con un temor terrible, pero lo vieron y lo agarraron. Eso fue como para demostrar que no era que ellos lo apresaban porque tenían fuerza, era que él se entregaba voluntariamente. Él se entregó voluntariamente por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados y librarnos de la condenación. A él nadie lo tomó porque tenían fuerza ni porque él no pudo evitarlo, no, fue que él lo hizo voluntariamente. Cuando lo tocaron, cayeron al piso. Imagino que venían así, cuidado con ese eléctrico, que mire qué clase de shock me dio. Esa misma electricidad se mueve en la campaña, se mueve cuando oramos por los enfermos. Lo único que no se mueve para tumbar la gente al piso, para hacerle daño, sino para golpearlos y que sean librados del poder del diablo. ¡Glorias a Dios! Y cuando estaba ahí apresado, sucedió algo tremendo. Pero antes de contarle lo tremendo que sucedió, oiga esto y piense usted en esto, porque esto realmente intriga a muchos. Y en estos días Dios me estaba hablando a mí de eso en forma muy detallada y como quizás nunca me había hablado. Oiga esto, ¿cómo es posible que Jesús usara a Judas por 3 años y medio? El Señor sabía todo, no me diga que el Señor no lo sabía, que lo ignoraba. Sabía que era un ladrón, que era un engañador, que se robaba hasta los clavos. Y sin embargo en 3 años y medio lo usó. Y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, predicaba la palabra, anunciaba el reino de Dios. Iba por las casas y la gente se sanaba. Y ungía con aceite a la gente. Y el Señor ahí en su ministerio, un apóstol usándolo. ¿Y cómo es eso? Que usara un bandido como ese. No le impidió nunca predicar. Oiga eso, que hoy en día esta cosa está media fea. Nunca le impidió predicar, nunca le impidió ministrar. Porque Él lo llamó, Él lo ungió. Y le está dando oportunidad, le dio oportunidad, 3 años y medio. A los 3 años y medio se arrepintió y se lo llevó el diablo. Eso para que entendamos que el juicio es de Dios, no es de nosotros. El juicio no es de nosotros, es de Dios. Usted ve a alguien como Judas predicando y usted sabe que está en adulterio, no le impida, vaya calladito y dígale, estás mal, tú sabes que estás así. No siga predicando, que predicando sin predicar te vas a ir al infierno de todas maneras. Arrepiéntete y sigue predicando después. Aconséjelo, ayúdelo. Pero no le impida, si Dios se lo permite. ¿Quién es usted para impedirle? Está en adulterio y está predicando. ¿Quién se lo está permitiendo? Dios. Aquí no sucede nada si Dios no lo permite, dice la Biblia. Y si Dios lo permite, obra para bien. Porque ellos están predicando ¿qué? La palabra. Y el que oye se salva, porque la palabra nunca torna atrás vacía, aunque la predique el diablo. Alabe lo que él vive. Si el diablo aparece por ahí predicando Cristo salva, ya ve la gente para que oigan. Que el diablo se va para el lago de fuego y sufre como quiera, pero el que oye y se arrepiente se salva. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahí estaba. Predicó hasta lo último, hasta el último instante casi. Y echó fuera demonios y ungió a la gente con aceite y sanó enfermos. ¿Y cuántos se sanaron en el ministerio de Judas? ¿Cuántos se salvarían en el ministerio de Judas? Y él está en el infierno. Pero hermano, es que el Señor le da oportunidad a todo el mundo. Hasta cierto punto. Se la dio hasta cierto punto. Es más, hasta participó de la comunión aquella noche. Comió del pan y bebió del vino. Y después se fue y se lo llevó el diablo. Comió y bebió indignamente y Satanás se le metió por dentro y se lo llevó. Esta fue la última fechoría que hizo. Un ladrón participando de la comunión. Hoy en día iglesia evangélica que le ministran la comunión a cuanto impío llega a la iglesia de visita. No saben ni dónde están.
Si el impío que bebió la comunión está mal, más mal está el que se la ministra. Sea glorificado el nombre de Dios. Pero hermano, el Señor me habló esto. Me habló esto. Me dijo, no solamente le permití, sino que envié uno con él que era santo, para que le diera ejemplo. Yo se iba al lado de él, los dos juntos. El otro no era un ladrón ni un impío, era uno con temor de Dios y buscando al Señor y que amaba a Cristo, ¿verdad? Iban juntos y ministraban juntos, y Judas y le permitió. ¿Y por qué nosotros hoy en día tratamos de impedir a todo el mundo que predique? Y atrás de la gente velándolos a ver lo más mínimo que hace para decir no, y ponerlos nuevos y echarlos por un lado de un puntapié. Eso no es bíblico. Lo bíblico lo hizo Cristo. Cristo no se equivocó. ¿O fue que el Señor falló? ¿Falló el Señor? Se equivocó Jesús, que permite un impío como Judas, que poco ha sido más malo que se Barrabás, que predique 3 años y medio sabiendo que está perdido. Si él lo dijo que era un hijo del diablo, él lo dijo, pero le permitió predicar. Él lo llamó y lo ungió. Si él se ensució, eso fue asunto de él, pero con la unción que había en él siguió ministrando. Con la unción que había en él siguió sanando enfermos. Con la unción que había en él siguió haciendo bien a otros que no sabían que era un ladrón, pero la palabra que salía por él no era ladrona, la palabra que salía por él no era sucia, la palabra que salía por él era palabra del cielo, poder de Dios para sanar, poder de Dios para salvar. Alabado sea Dios. Cuando Dios llamó a Balaam profeta, ¿qué pasó con Balaam? Se llenó de codicia, el mismo demonio Judas. Y el Señor le dijo cuando vinieron los príncipes de Balac, no vaya. Y al otro día Balaam estaba de nuevo, mira, ahí están de nuevo, vete, ya estaba perdido. Cuando Dios le diga a usted no haga esto, no le vuelva a preguntar, no sea necio. No le vuelva a preguntar, ya Dios dijo no, el no de Dios es no y se acabó. Tírese al piso y dígale gracias que tú me libraste de algo terrible. Y arrepiéntase. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam se perdió, lo mataron los hijos de Israel a cuchillo. Hizo cuanta diablura ahí, trató de vender al pueblo de Dios, aquellas naciones impías. Sin embargo, perdido, Dios le dio una profecía que salió por su boca y está en la Biblia. Y Balaam en el infierno, borró Dios esa profecía de la Biblia porque Balaam fue un codicioso y se perdió. ¿Borró Dios eso? No, está en la Biblia todavía. Que habla hasta de la venida del Señor, habla esa profecía. Y ahí está. Quiere decir que si usted es pastor y yo soy evangelista y nos vendemos al diablo en el pecado, seguimos ministrando un tiempo mientras Dios nos da oportunidad. Se salvarán mucho, se sanarán tanto. Y si usted no se arrepiente, yo no me arrepiento, me voy al infierno en el momento preciso. Yo conozco gente, hermano, conozco gente, por nada voy a nombrar el nombre, que ministraron años en adulterio, se salvaron miles en el ministerio, ellos en adulterio, se sanaron miles en el ministerio, ellos en adulterio, y en poco tiempo murieron trágicamente y se acabó. No seas hombre, ni juzgue a Dios. No entiende, pues no entienda, pero sigue creyendo en Jesucristo. Mi alma te alaba, eso. Yo lo que quiero hacer es como hacía Cristo. Hombre, tranquilito, allá aquel y el otro. Dios no lo llamó a juzgar a nadie. Dios no me llamó a criticar a nadie. Dios me llamó a predicar el Evangelio y ayudar a los demás a que prediquen y ayudar al que sea. Y si está en pecado, yo lo sé, voy y lo ayudo. Le aconsejo, le hablo. Le digo, tú sigue predicando, pero si no te arrepientes te vas al infierno predicando. Y si sigo predicando en el pecado, allá el que predique. ¿Qué decía Pablo? Algunos predican por vanagloria, otros predican por contienda. Dijo, pero que Cristo sea predicado, a ellos se va a llevar al diablo, pero Cristo, lo que predican se salva la gente. ¡Gloria sea a Dios! Ese demonio de impedir estaba en los mismos apóstoles al principio. Cuando un grupito echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, Juan lo oyó y trató de impedirle. Y vinieron a quejarse al Señor. Mira, ahí echaban fuera demonios, no son de nosotros. Jesús le dijo, si están conmigo, no están contra ustedes. Dejadlo que prediquen. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Saúl, perdido, desechado ya por Dios, por su desobediencia, de pronto salió un día profetizando en el Espíritu, y el Espíritu Santo lo tomó y profetizó, y estaba perdido. Hermano, la soberanía de Dios no tiene discusión, y Dios lo hace como Él quiere, eso es problema de Él. Lo único que yo le digo a los hermanos es: no seamos más santos que Dios, porque estamos mal. Hagamos lo que dice la Biblia, hagamos lo que dice la Biblia, hagamos lo que está en la Escritura, hagamos lo que Cristo hizo. Pero Cristo dijo que los discípulos seríamos semejantes a Él, no más grandes que Él. Si usted es más grande que el Señor, mire, métase abajo de la plataforma un ratito, golpéese la cabezota esa contra la plataforma un rato para que despierte. Alabe lo que Él vive. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Dios. Y ese Judas estaba ahí, con palos y espadas, esa gente. Agarraron al maestro. Y cuando agarraron al maestro, Pedro sacó la espada. Ese Pedro era terrible. Le metió a uno de los criados de los siervos del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Se la arrancó de raíz. Cuando le cortó la oreja, el Señor la amonestó. Y dijo: Pedro, guarda la espada, que los que viven por la espada perecerán. Y agarró la orejita del siervo que se le había caído al piso. Me parece que lo voy limpiando en la tierrita. Y se la puso otra vez y le quedó nuevecita en un segundo. Le dijo: soporten todavía esto aún. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Fíjese, hermano, el Señor no era un Señor de violencia, y su pueblo no es un pueblo de violencia, su pueblo es un pueblo de paz. A paz nos ha llamado el Señor, alabado sea Dios. Y aún los que le vienen a agarrar para llevarlo a sus esbirros, aún a eso los ama. Y cuando Judas lo entregó, le dijo a Judas estas palabras, le dijo: amigo, a lo que vienes. Le dijo amigo. Jesús no era un hipócrita, con muchos evangélicos que yo conozco. Sonríese, que yo le hablo. Jesús era sincero, honesto, íntegro. Le dijo amigo porque lo amaba. El que sea amigo suyo, usted lo ama. No me diga que usted tiene un amigo y lo aborrece. Ese es un enemigo. Lo amaba aún siendo ladrón. Lo amaba aún siendo un traidor. Lo amaba aún siendo un codicioso y viniendo a venderlo. Lo amaba amigo. A lo que vienes. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Pedro le cortó la oreja a aquel que venía a agarrar al Señor, viene y le pone la orejita de nuevo. Y le dice a Pedro: guarda la espada, que los que viven por la espada, por la violencia, por la espada perecerán. Y sí que él no aplaude violencia de ninguna clase. Aunque creamos que tenemos razón, porque a veces creemos que tenemos razón y usamos cualquier forma. Pedro creyó que tenía razón y usó la espada. Y hay muchos evangélicos hoy en día que usan la espada en una u otra forma también. Mi alma te alaba. No, hermano, no. Hay que movernos en paz, hay que movernos en amor, hay que movernos en misericordia, hay que movernos en compasión. Dios nos llamó a amar, Dios nos llamó a tener misericordia y compasión. Dios no nos llamó a odiar, Dios no nos llamó a juzgar, Dios no nos llamó a criticar, nos llamó a ayudar a la humanidad. Estamos para ayudarnos. El que quiere ser fuerte, ayuda a los débiles. ¡Alabado sea Dios! Cuando nos movamos en ese